Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Pueblos originarios. Los merecedores de estas tierras. Sol, si puedes, qué misterio esconde en tu yuyo, qué misterio esconde en tu... Comenzamos con este querido espacio de pueblos originarios y hoy tenemos nuevamente a Mónica Michelena, delegada de CONACHA y delegada indígena por Uruguay ante el Fondo Indígena. Mónica, buenas noches y un placer tenerte de vuelta en el programa. Buenas noches, Ricardo, para ti, para toda la audiencia. Bueno, también un gran honor también estar en tu programa, que para nosotros es un referente, ¿verdad?, de lo que es la cultura charrúa. Estar en el mismo camino, en la misma sintonía. Sí, Mónica, hubo una experiencia muy interesante en este viaje que tuviste y hubo avances importantes, temas nuestros puestos a nivel internacional. Contanos algo de eso. Bueno, en el mes de mayo, del 7 al 18 de mayo, estuve participando en la 11ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, ¿verdad? Que se realizó en la sede de la ONU en Nueva York. Y bueno, estuvo muy intenso, durante 2 semanas sesionamos, pero también hubo una previa que participé, que fueron el 5 y el 6 de mayo, que fue el caucus indígena, que es ahí donde los pueblos indígenas solos, ¿verdad?, tratamos los temas mismos que se iban a tratar en la sesión, pero bueno, ahí debatimos esos temas, presentamos también las situaciones de cada país, entre nosotros, entre los pueblos indígenas. Luego ahí en el foro, a nivel de la ONU, ahí están todos los estados miembros, los representados, Uruguay estaba representado también, y están también, bueno, las agencias internacionales, y todas las agencias de la ONU, ¿verdad?, la UNESCO, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, bueno, entidades, ¿no?, como UNICEF, y todas las entidades de la misma ONU. Y lo importante es que allí están todos los pueblos indígenas del mundo, ¿verdad? Ahí en realidad es una reunión, o sea, nosotros lo tomamos así como una reunión a nivel anualmente, es en la única instancia prácticamente que estamos todos los países del mundo, los pueblos indígenas representados, y también lo tomamos como aprovechamos esa instancia para los eventos paralelos, que son después de la sesión, terminábamos a las 6 de la tarde las sesiones, y ahí empezaban los eventos paralelos, que también son tan importantes como la misma sesión, porque en los eventos paralelos justamente están organizados también por parte también de los estados, de la ONU, pero también ahí hay oportunidades para las organizaciones indígenas de presentar también debate, ¿verdad? O sea, que seguíamos hasta las 10 de la noche. O sea, que por eso estuvo bastante interesante, y me dio la oportunidad de tener conocimiento de la situación en Asia, por ejemplo, que uno no tiene a veces mucha idea. A veces aparece alguna noticia, ¿verdad?, en Servicio, o en otras agencias internacionales, pero África, por ejemplo, también, y bueno, y también Rusia, que a mí me llamó la atención muchísimo, estaba lleno de pueblos indígenas de Rusia, por ejemplo, ¿no? Sí. Mongolia también. Y bueno, para mí fue una gran experiencia a nivel personal, pero también a nivel colectivo, en el sentido de que tuve la oportunidad de presentar, o sea, tomar la palabra con mi discurso, y bueno, y presentar el caso en el tema de derechos humanos. Hubo un momento que se trató el tema de derechos humanos, presenté el caso de Uruguay, nuestro caso, de cómo nosotros, en qué situación estamos y cómo los derechos indígenas no se están cumpliendo en Uruguay, ¿verdad? También tuvimos la suerte de tener una entrevista con el relator especial, con mucho tiempo antes, ¿verdad? O sea, fue todo un preparativo para llegar al foro, porque ya un mes antes empezamos a preparar un informe de situación de nuestro país, en la población indígena de nuestro país, y también a recaudar informes de las organizaciones que sí tenían denuncias específicas para hacer.
Y todo ese informe se lo presentamos al relator especial, que más de un mes antes pedimos entrevista con el relator y tuvimos la suerte de que nos conceda una, porque no es tan fácil y el relator a veces no tiene tiempo, ¿verdad? Y no, son muchos los grupos, ¿no? Son muchos los pueblos indígenas, y bueno, nosotros fuimos... Y llenos de problemas, lamentablemente. Y muchísimo más graves a veces que realmente ahí toma en consideración la problemática. A veces uno piensa aquí, ¿no? Suceden, pero es como que también poner las barbas en remojo, porque en otros países suceden cosas muchísimo más graves, están en una situación mucho más grave los pueblos indígenas. Sí, lo están matando. Claro, sí, directamente. Y bueno, y un poco aprender de esas situaciones, ¿no? Para que no lleguen a suceder aquí. Y bueno, y en esa entrevista para nosotros fue muy importante. Le pudimos presentar oralmente, le presentamos el trabajo escrito, pero también nos llenó de preguntas, ¿verdad? Nos llenó de preguntas porque la curiosidad de él es que Uruguay, ¿verdad? Siempre se ha llevado se ha promocionado, vamos a decir así, como Uruguay país, lamentablemente, ¿verdad? Y bueno, y él tuvo la sorpresa de que había una organización aquí a nivel nacional, de que realmente en el censo, ¿verdad?, nos podemos poder por lo menos contabilizar. El Instituto Nacional de Estadística nos dio, por suerte, datos preliminares del censo, y ahí pudimos, cuando nos preguntó cuántos somos, bueno, ahí pudimos dar los datos preliminares que dan un 4,9% de población indígena en Uruguay. También me hizo muchísimas preguntas, no sé si querés que... Sí. Bueno, la entrevista duró media hora. Y bueno, y él habla, él es James Anaya, el relator especial, es mi hermano navajo, que habla perfectamente el español, porque los pueblos originarios de América, de Estados Unidos, de la parte de California, del sur, hablan todos españoles, porque fueron colonizados por los españoles primero, antes de ser colonizados colonizados también por los ingleses. Y entonces hablan perfecto español y no tuve problema. Estaba presente, él estaba acompañado de sus dos abogados más jóvenes, y bueno, que tomaban notas con las computadoras, tomaron nota de todo. Y él, una de las cosas que les interesó era cuántos éramos. Esa pregunta me la hacen en todos lados. Nosotros a veces para nosotros en realidad, a veces uno no considera la cantidad, sino la calidad, ¿no? Del trabajo nuestro y también de la calidad del nivel de conciencia de que tenemos, ¿no? Pero para ellos parece que es importante la cantidad. Sí, lo que pasa es que ¿cuántos son? Uruguay, un país chico, ¿cuántos originarios puede tener? Dice, entonces preguntan. Sí, preguntan. Y también la situación. Poco pero bueno, ¿no lo dijiste? Claro. ¿Cómo vivíamos? ¿De qué forma? Si había comunidades todavía integradas, ¿no? Y bueno, le conté todo lo del genocidio. Ella, incluso cuando yo le empecé a introducir con la parte histórica, para darle un contexto histórico, para que entendiera nuestra situación actual, ¿verdad?, de genocidio, él me dijo, no, eso ya lo sé, ya leí tu informe. Entonces me puso también tranquila, porque bueno, en base al informe ya le pude profundizar más, ¿no? Después me preguntó, bueno, cómo estaba repartida la población en el país, o sea, dónde había más o dónde había menos, si en la población rural, en la población urbana. Bueno, ahí yo tenía algunos datos de la encuesta de hogares ampliada del 2006, que ahí sí teníamos datos más. No sé si ustedes saben, pero la población en el 2006 dio que la mayoría, o sea, el mayor porcentaje de población indígena se encuentra en Tacuarembó y en Artigas. Sí, en el norte. En el norte. Y lo que estamos del lado del sur es porque nuestros antepasados se vinieron del norte para acá. Exactamente. Y bueno, y en qué situación económica, social, cultural, todo estábamos, esa población indígena, que en realidad uno cuando piensa en población indígena, piensa en este país, ¿verdad? Hay muchos originarios que de repente no dicen yo soy charrúa, yo soy guaraní, pero de repente viven como tales, y de la caza, de la pesca en los montes, ¿verdad? O si no, de peones en las estancias, pero conservan el espíritu indígena. Y bueno, y a veces no están en las organizaciones, muchas veces, pero sí hay que tomarlos en cuenta, porque ellos son parte de la población indígena, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene que ampliar la mirada y no quedarnos en los conocidos, sino bueno,
todos aquellos que están silenciosamente han conservado pautas culturales de familia transmitidas de generación en generación y que sí, y que son también originarios de aquí, ¿verdad? Chamales guaraníes, charrúas, chanás, descendientes de noas, de minoanes, ¿no? Pero y a veces hay que ver un poquito también muchas veces en muchas familias que no tienen esa memoria oral consciente, o sea, no tienen no les fue transmitido de que sí son originarios de aquí, pero que a veces tienen pautas culturales silenciosas que también hay que tomarlas en cuenta. A veces uno se encuentra con gente del medio rural que uno los ve que tienen prácticas, pero no saben que eso es charrúa o eso es guaraní o eso fue, pero lo hacen, lo viven. Sí, hay una mezcla cultural que se da. Claro, exactamente. Y bueno, y con el relator especial lo interesante fue también darles a conocer la situación de 3 casos, en realidad fueron 2 presentados en el informe, pero un tercer caso que sí se lo comenté en la entrevista oral, fue el primer caso es el caso de la Tirí, la denuncia que hace Olimar Tirí, de todos los el desastre ambiental para la madre tierra y para las charrúas que todos los seres humanos que van a estar en el entorno de la Tirí, y por otro lado, o sea, todos los perjuicios que va a traer la megaminería a cielo abierto, y por otro lado una denuncia puntual también del grupo Inchalali de ahí, de Ichón, que con el tema de los agrotóxicos, que las fumigaciones están envenenando las unidades potabilizadoras de agua. Recién estuvo Marcelo Fagundes y te dejó salud y hablamos de ese tema. Bárbaro. Y por otro lado también presenté el caso del pueblo charrúa, de Pepe Núñez, ¿verdad? Que si bien no hay una organización local ahí, es un pueblo, los que viven ahí son todos descendientes de charrúas, no hay dudas, es un asentamiento de charrúa, ahí se llamaba pueblo charrúa hasta que en la dictadura le cambiaron el nombre de Pepe Núñez, que era el nombre de un comerciante del lugar, ¿verdad? Sí. Pero que bueno, todo lo que va a traer aparejado también. Y hay cementerio también ahí. Y hay un cementerio de charrúa, hay un cerro charrúa y un lugar que se llama la Zanja charrúa. Y todo lo que va a traer aparejado la extracción de petróleo, ¿verdad? Y bueno, ya se presenté porque cuando yo me le dije la situación en que estábamos y que no teníamos reconocimiento de nuestros derechos indígenas, aquí en Uruguay, por ejemplo, si bien nos reconocen como organizaciones, ¿no? Y el Estado actualmente, bueno, nos está reconociendo lentamente como organizaciones indígenas o organizaciones de pueblos originarios, no hay en la Constitución uruguaya, no existe nada, ninguna ley, ¿verdad? No, ningún marco legal para que se apliquen los derechos. Nos está faltando un marco legal donde apoyarnos para reclamar y para que sean cumplidos, ¿verdad?, los derechos de los pueblos originarios. Ahí pasamos al artículo 169. Ahí está. Y como Uruguay no ha ratificado uno en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la base, es el único instrumento internacional vinculante que hace que los países que lo ratifiquen, obliga a los países que lo ratifican a hacer ley, a hacerlos ley, ¿verdad? Hacerlo a este convenio, a transformarlo en ley, instituciones. Entonces ese sería el primer paso que Uruguay debería de dar, y eso es lo que se ha dado en toda América y en toda América del Sur. Uruguay sería, junto con las Guyanas, los únicos países que aún no han ratificado el convenio. Exacto. Y bueno, y ahí está también la denuncia de que Uruguay, le llevamos la denuncia al relator, que Uruguay sí se comprometió en la ONU, en el año 2009, el canciller Gonzalo Fernández, representando a Uruguay, estuvo en Ginebra en una sesión del Consejo de los Derechos Humanos, en una instancia que se llama Examen Periódico Universal, que es donde ahí examinan la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo, de Derechos Humanos, examina a los países, partes de la ONU, y le da observaciones y recomendaciones si está cumpliendo o no con los derechos humanos. Y bueno, y ahí en ese examen de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, Uruguay recibió varias amonestaciones y observaciones que no había ratificado el convenio, y ahí hubo varios países Perú y Bolivia recomendaron a Uruguay que ratificara a la brevedad el convenio, y Uruguay aceptó. O sea, Uruguay puede rechazar las recomendaciones, pero no, aceptó esas recomendaciones, o sea, se comprometió a ratificarlo, y todavía aún no lo ha hecho. Entonces, ahora quiero entrar en un tema concreto, una lectura que hice yo, a ver qué opinás.
Pero vamos a una pequeña tanda, Mónica, y seguimos contigo. Bárbaro, Ricardo. Y a escuchar este pique. Bárbaro. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre. Ya se sienten tensados los arcos de la memoria ancestral, las boleadoras cortando el aire de la impunidad. Resurge la fortaleza charrúa que acompañó a Artigas contra traidores y el invasor. La historia se repite. Hoy son el gobierno y las multinacionales. Volveremos a dar batalla en defensa de nuestra Pachamama, de la cual somos parte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. Mi aliento y fuego mi espíritu. Bueno, Mónica, seguimos charlando contigo. Lo que yo te quería comentar era de una de las respuestas que dio Uruguay. Mencionó hacia un plan contra el racismo, que antes de lanzar ese plan fuimos invitados. Y yo la lectura que hago no es muy buena, porque recuerdo que cuando asistimos reclamamos el tema de que nos consideraban que no existíamos, que éramos invisibles, que era la peor discriminación. Exacto. Y pienso que todo ese plan contra el racismo Sí. es para distraer a nivel internacional, porque acá no se hace nada. Claro, no, todavía, o sea, también nosotros fuimos, hicimos también el taller con el MIDES, el MEC, en el marco de un CONACHA, dimos nuestro tiempo porque necesitábamos a veces para resolver cosas. Estuvo muy interesante para nosotros mismos el taller, porque un poco intercambiamos bastantes opiniones, armaron sus grupos y se trabajó precioso, pero claro, tampoco nunca nos hicieron ninguna devolución al respecto, nunca no nos invitaron cuando hicieron la devolución, que nos hubiera interesado saber cómo, con ese material que nosotros le dimos, qué pasa, el MEC, qué sacó de ese taller, ¿verdad? ¿Qué material sacó? Ujú. ¿Qué consideró importante de lo que nosotros Se aportó. se conversó y se trató esos temas? A ver, ¿qué consideró importante, qué lo dejó y qué no, ¿verdad? ¿Cómo lo tomó? Y nunca lo supimos. Sí, después leímos un informe de una antropóloga, Uriarte creo que es, Pilar Uriarte, que hizo un informe sobre estos talleres que se hicieron previos. Pero claro, la cuestión quedó ahí y se supone que el plan nacional contra la discriminación y el racismo debería empezar a funcionar este año, pero tampoco no nos invitaron nunca más a otras instancias de participación, porque para hacer un plan no solamente haces un taller, sino que hay varias instancias de participación donde nosotros tendríamos que tener incidencia justamente en la planeación, en la delineación del plan y en la delimitación del plan, en todo la parte de gestión también, ¿verdad? Sí. Pero no, y diseño del plan, ¿verdad? Pero no, todavía no nos fue eso algo puntual, algo aislado, como que quedó aislado y nunca más. Y eso, ¿verdad?, nos ayuda justamente a tener confianza en que ese plan sea representativo de nuestras demandas, ¿verdad? Sí. Y Sí, es el enlentecer como se ha hecho hasta ahora con el 169, ¿no? Pero hay muchos, si yo tuviera que hacerte denuncia, hay muchos lugares en que yo veo que a veces se nos llama, porque es verdad, se nos convoca a las organizaciones, y después te das cuenta que es para enlentecer, para distraer, para que los esfuerzos que uno hace, o sea, que a veces pasar horas en reuniones, donde, por ejemplo, te digo una, porque la verdad que es algo que nos molesta realmente, cuando un diputado nos convoca para hacer un monumento o algo así en el Parlamento, pasamos pero de reuniones en reuniones, fueron como 20 reuniones, donde las organizaciones de CONACHA y otras que no están en el CONACHA, nos pusimos de acuerdo en un santiamén en qué queríamos, porque la verdad que fue fácil ponernos de acuerdo en qué tipo de monumento de los charrúas queríamos, o homenaje a los charrúas queríamos que se hiciera físicamente, no materialmente en el Parlamento, pero nos seguían convocando y a veces no se hacía nada en esas reuniones. O sea, escuchar a los diputados y los senadores decir sus chistes y sus anécdotas de vida. Entonces esas cosas como que te van desgastando y uno no va... Pero debe haber otras instancias que sí uno puede
todavía no las hemos tenido con el gobierno, ¿verdad? Ujú. Pero yo pienso, siempre digo que de repente hay unas instancias que nos van a llamar o no para participar, que deben de ser más productivas, no sé, todavía. Sí, participar de verdad, con Claro. peso, con decisión, no para distraer. Exacto, y hacer perder el tiempo, ¿no? Exacto. Porque a veces es justamente para que tu energía esté en eso y no esté justamente en las demandas que realmente ellos no quieren darte, la respuesta, ¿no? Pero eso es todo un proceso, o sea, tampoco, no todas las, pensamos que de repente hay que encontrarle como la grieta a este sistema y actuar inteligentemente unidos, todas las organizaciones, para tener peso y buscar la forma estratégica de hacerlo con inteligencia, ¿verdad? Pero certeramente, no dejarnos entrar en esas participaciones que van a ser estériles, ¿verdad? Sí. Uno ya tiene un poco de olfato y ya la ve venir. Claro, exactamente. A veces uno se entusiasma porque me llamaron, pero después a la larga después empieza a seleccionar. Acá sí, acá no, acá sí, ¿entendés? O sea, los espacios también se luchan, ¿no? Pero también nadie nos va a regalar nada, eso es ¿no? cierto. Y yo pienso que más bien nos tenemos que centrar en hacer nosotros nuestros propios trabajos, nuestros propios informes, que eso fue importante, por ejemplo, llevar ese informe ahí. Yo que conozco otras organizaciones así de otros países, nosotros dimos un paso gigante, tener una entrevista que parecería que a veces que no es solamente eso, ¿no? A nivel internacional, sino lo que se haga a nivel interno, ¿no? Nacional. Trabajo internacional unido, que vaya unido a un trabajo constante de aquí a nivel nacional, es lo que da resultados. Sí, Mónica, queda a nivel internacional en la ONU impreso lo que es los derechos de la nación charrúa, el artículo 169, que somos fieles a la cosmovisión y defendemos la Pachamama, hicimos la denuncia de agrotóxicos, de las multinacionales como Aratirí, y ahora toca a nivel local. ¿Hacia dónde va el CONACHA? Bueno, el CONACHA tiene como una perspectiva, por lo que he podido, nos vamos a reunir ahora en asamblea próximamente, pero lo que he podido conversar con algunos delegados, una perspectiva de apertura en el futuro, hacia todas aquellas comunidades locales que están resistiendo este modelo de desarrollo que nos quieren imponer, ¿no? Y que, bueno, está dentro del sistema capitalista, pero bueno, este modelo extractivista que está teniendo un auge bárbaro aquí en Uruguay. Entonces, la perspectiva es justamente empezar a trabajar en red, pero no solamente con las organizaciones indígenas, sino con las organizaciones sociales, que así están, ¿verdad? Participar en todos los aspectos en esa lucha que están llevando varias organizaciones, ¿no? No solamente, por ejemplo, los hermanos del MRPD, que trabajan en red, ya trabajan en red con otras organizaciones. Sí. Y dar el apoyo, ¿no? En los casos en que hay ya lugares en donde se está trabajando, apoyar incondicionalmente a los hermanos que están trabajando ahí, hacer de su lucha nuestra lucha, porque es la misma. Y aunque no vivamos en ese lugar, tenemos que defenderlo. Y bueno, y otra de las perspectivas del CONACHA es empezar a profundizar en el interior del país, o sea, profundizar nuestro proceso, nuestras demandas, nuestras reivindicaciones y llevarlas a cada lugarcito, que a veces requiere un esfuerzo muy grande, pero cuando vimos, por ejemplo, con el censo, hicimos una recorrida, no fue tampoco, no pudimos cubrir los 19 departamentos, pero cubrimos 10 departamentos. Para nosotros fue algo nuevo porque nunca habíamos podido ir a tantos lugares, ¿no? Entonces empezar con esa estrategia de ir a los lugares, nosotros, la gente que está más cerca que pueda arrimarse, pero a ir a los pueblos, ir a las comunidades, ir a las ciudades y al medio rural también, para llevar, por ejemplo, el conocimiento de que hay derechos, que tenemos derechos, hacer una campaña de sensibilización del convenio 169, que nadie lo conoce, por ejemplo. Y es ahí donde apuntamos. Nuestras líneas de acción para este año ya están determinadas en los CONACHAs anteriores, que bien sabés que es la defensa de nuestro territorio y justamente la defensa de nuestros derechos y la lucha por nuestros derechos indígenas. Y bueno, y profundizar en lo que nosotros siempre decimos, el sentido comunitario. El sentido comunitario pasa por saber trabajar en grupo, fortalecernos, hacer un fortalecimiento organizacional de CONACHA, ¿verdad? Fortalecer a la organización, al interno,
generando confianza entre nosotros, generando, entusiasmándonos entre nosotros, estando siempre comunicados, haciendo las cosas realmente en equipo. Y estos frutos se ven, por ejemplo, te digo, paso una, que hoy me llegó una noticia, yo me puse muy contenta, no sé, vamos a ver después qué pasa, ¿no? Compartila. Bueno, mira, a la semana pasada, el grupo Enchalayday, que había quedado encargado, no sé si el último CONACHA, no sé si te acordás tú en el informe, que íbamos a pedir la inclusión del CONACHA en la unidad ejecutiva del área Montes de Queguay, para insertarla hacia la inclusión de esta área en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, esa unidad ejecutiva está compuesta por organizaciones locales de la zona de Montes del Queguay, todas las organizaciones, las comisiones de fomento, las organizaciones de ecologistas que hay en la zona, está constituida también por la Junta Departamental, por la Intendencia, por el Ministerio de Ganadería, de Agricultura, Ganadería y Pesca, está la DINAMA, y también están otras organizaciones sociales, ¿verdad? Todos de la zona, todo lo que implica que van a tener todas esas organizaciones que desde hace varios años están haciendo esa gestión para que Montes del Queguay entre al sistema de áreas protegidas, va a ser la que después, cuando entre al sistema de áreas protegidas, esa unidad va a ser la que va a gestionar el sistema, va a gestionar el diseño del programa, justamente de la inserción, pero qué se va a hacer en esa área, ¿verdad? Va a definir. Y nosotros nos parecía muy importante estar como CONACHA ahí en esa unidad. Y bueno, y Marcelo me llama la semana pasada, bueno, hacemos una carta porque ya se van a reunir, se reúne cada, como está, 3 meses. Se van a reunir el viernes y nosotros queremos ya presentar para que CONACHA entre. Bueno, hice la carta en representación de CONACHA, le mandé, pero como que me parecía que capaz que nos podían rechazar, ¿viste? Y hoy me escribe Mariana, la compañera de Marcelo, diciéndome que ya nos aceptaron, o sea que ya hubo respuesta positiva, que ya estamos en esa unidad ejecutiva. Son espacios. Sí, sin duda. Quizás después veamos que, bueno, en ese espacio no sea, o sea, no sé lo que puede ocurrir, ¿verdad? Pero son espacios que han dado, que bueno, que en la carta pues fundamentamos por qué queríamos entrar, ¿verdad? En realidad también nos pisamos fuertes en que el Montes del Queguay es un área de charrúa, ¿verdad? Es un territorio de charrúa donde ahí vivieron y viven los charrúas, ayer y hoy. Y bueno, con otros argumentos también de qué podíamos nosotros aportar como charrúas para que esa área fuera un área, realmente un sistema, un área protegida. Y bueno, y cuando me alegré porque nos va a abrir un caminito para poder en un lugar poner en práctica, ¿verdad? De repente muchos proyectos, sueños que teníamos del monte, ¿verdad? Llegarlo a poner en práctica, porque justamente las organizaciones que conforman esta unidad son las que después implementan los proyectos ahí mismo en el área y las que llevan adelante todo, ¿no? El área protegida. Sí, ni hablar. Es bastante importante para nosotros ese paso también, empezar a tener incidencia en lugares estratégicos de nuestro territorio charrúa. Bueno, Mónica, vamos a seguir en contacto, yo te diría casi permanente, y ese contacto va a depender de lo que hagamos. Exacto. Así que hay que hacer. Claro, la clave yo creo que es el trabajar. Y el trabajar colectivamente a veces es muy difícil, pero no es imposible. O sea, no. Próximo CONACHA, fecha del próximo CONACHA. Fecha del próximo CONACHA. Perdona. El próximo CONACHA se hace el 23 y el 24 de junio, dentro de 2 semanas, en el espacio charrúa de la Comunidad del Sur. Y bueno, están invitados todos, porque los CONACHAs son abiertos. Y bueno, todos los que quieran llegar, el 23 y el 24 es en el kilómetro 19.600 en la parada 9, por Camino Maldonado, se baja uno, por ejemplo, el ómnibus 103, deja ahí en la parada 9, se caminan 2 cuadras para adentro, ahí está la Comunidad del Sur, se entra, y bueno, ahí vamos a estar esperándolos. En este CONACHA se van a definir muchas cosas, va a ser un CONACHA donde vamos a tener muchos temas, y uno de los temas importantes para mí es justamente empezar a ver el tema de nuestro propio desarrollo con identidad. Y se van a hacer muchas propuestas para empezar a implementar y a proyectar proyectos fundamentalmente para los jóvenes,
y que tengan que ver con el volver a la tierra y proyectos de producción, ¿verdad? Agrícola principalmente, pero no cualquier producción agrícola. Hablo en estos términos porque son los que hay, pero en realidad es el manejo, ¿verdad?, de nuestro territorio para fomentar y propiciar una forma de desarrollo y de producción en armonía con la madre tierra, y en donde busquemos nuestras raíces y nuestra identidad a partir de, por ejemplo, uno de los casos de la plantación de árboles autóctonos, de frutales autóctonos, promover en este sentido nuestra soberanía alimentaria, volver a comer esos frutos. Nos hemos olvidado de comer pitanga, arayá, bueno, volver y haciendo ese trabajo con los jóvenes. Ya tenemos un lugar del grupo Pirí y ya ya tienen plantados, o sea, y tienen ya un proyecto de producción de estas árboles frutales autóctonos, y bueno, ellos van a hacer una propuesta para los jóvenes, van a invitar a los jóvenes a que vayan a aprender, a formarse. O sea, tenemos que formar productores charrúas, así te digo, charrúas, y también tenemos que formar educadores. Son dos áreas claves para nuestra soberanía alimentaria, para nuestro autosustento y para para ser autónomos, ¿verdad? La educación es fundamental, y también la producción alimentaria es fundamental también. O sea, esos son los puntos, van a ser, entre otros, ¿verdad?, van a ser puntos que vamos a empezar a delinear nuestros proyectos. Ya hay bastante desafío con eso que nombraste. Con esas dos cositas, sí. Estaremos ahí en el Conacha como un inchalá y también con nuestra función de difundir lo nuestro. Mónica, un abrazo grande y gracias por estar. Muchas gracias a ti y a todos. Un saludo muy grande a todos los inchalás, a toda la audiencia de Marquemos un Norte de la sesión Pueblos Originarios. Dale, arriba. Chao, chao. Contemos bien la historia al chiquito de la escuela, que no fue por varicela que aquel charrúa murió. Los originarios nunca se consideraron dueños de estas tierras, porque siempre se sintieron parte de ella. Pero más allá de eso, se la robaron. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que se hicieron leyes para usurpar el territorio de los pueblos originarios? ¿Que de esa manera lo hicieron legal para poder vendértelo? Hoy los descendientes de esos originarios luchamos por nuestros derechos. Firma para que se ratifique el convenio 169 de la OIT por los derechos de los pueblos originarios, que también son derechos humanos. Y hoy se proclaman charrúa. Acércate a firmar y saldaremos esta deuda histórica que tiene el Uruguay con los originarios de estas tierras. Conacha, Consejo de la Nación Charrúa. De ojos celestes charrúa.